La aportación que quiero hacer a este video para las personas que gusten opinar sobre el contenido es en el sentido de que con el sonado caso de la ministra plagiaria, que por cierto sigue laborando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un desprestigio total a esta institución que es la máxima autoridad de justicia, López Obrador hace una defensa a ultranza y de manera muy ignorante, pues él argumenta que la ministra, casada con su constructor principal de apellido Riolobo, que dice que según él es una persona honorable y decente, seguramente porque es su constructor y seguramente porque ahí está el chayote, en donde el pecado de López hecho en lo privado no es pecado, solamente cuando se desborda al público en general, pero al fin y al cabo es pecado, aunque sea en secreto. Para no desviarme, según López Obrador, en esta defensa a la ministra, que desde luego es indefendible el caso de que haya fusilado otra tesis para conseguir la licenciatura, se basa en que como no existe ninguna autoridad para que ésta pueda ser oída y vencida y puedan determinar en una resolución si procede la cancelación del título, que resulta que hasta este momento la ministra tiene intocable su título, lo cual es una verdadera ignorancia, y más que ignorancia es una prueba del interés que tiene López de proteger a sus funcionarios corruptos, porque si mal no se recuerda, en todas las mañaneras la defendía diciendo que eres el prospecto para hacer la presidencia de la Suprema Corte. Imagínense qué desprestigio, y que lo que ella había cometido es un pecado de juventud, es peccata minuta con relación a lo que han hecho periodistas como Ciro Gómez Leiva, Kraus y otros importantes periodistas, que porque habían hecho daño a México. Y verdaderamente López Obrador es un verdadero bobo. ¿Por qué? Porque no ha leído el artículo 3 de la Constitución Federal, que establece que las universidades son de orden público y con autonomía. Ahora, ¿qué es autonomía? La autonomía no viene siendo más que el autogobierno en base a las leyes orgánicas de las universidades. En consecuencia, para demostrar que López es un ignorante, no es requisito que se vaya ante una autoridad judicial para que emita una resolución. Supuestamente López Obrador, porque ahí tiene que ser oída y vencida. Eso es totalmente un absurdo, es una baquetonada de López Obrador, porque siendo la Universidad Autónoma de México una institución pública con autonomía, y siendo que si la autonomía es el autogobierno, es una cuestión administrativa que la Universidad Autónoma de México tiene que hacer ipso facto para cancelar la tesis que presentó la ministra plagiaria. Pues no es correcto también lo que hizo la UNAM de mandarlo a la Dirección General de Profesiones, porque la Dirección General de Profesiones registra los títulos para ejercer la profesión, o sea, para darle formalidad. Pero López Obrador insiste mil veces en que su palabra es la ley, y su palabra es una pendejada, no tiene ninguna validez, no tiene ningún sustento legal, porque eso lo hace en base a su palabra.
en base a su obsesión de lo que él dice es la ley y es lo que tiene que cumplirse. Y eso me llena de indignación porque le deja al país en un estado de falta de certeza jurídica. Porque si existe un caos en el país, entonces viene una desorganización en todos los aspectos de la vida. Y nosotros, como seres pensantes, tenemos que apegarnos a lo que dice la ley, no lo que dice este Mesías de barro, porque nos cree que somos muy tontos y cree que con su pura verborrea nos va a domesticar. A los ciudadanos libres no nos domestica ni la bola de corruptos que trae en la cola. No nos pueden domesticar, porque se están burlando de las instituciones, se están burlando de la ley. Y eso es algo totalmente indigno, es algo que ofende la decencia de todo mexicano. Y cada día que pasa son malas estupideces que este señor está lanzando en sus ridículas mañaneras, porque en ese lugar gobierna, porque no tiene la capacidad de cumplir con lo que establece el artículo 89 de la Constitución Federal, que entre otras obligaciones son las de cumplir la ley. El señor no cumple nada, el señor es absoluto. Por eso he manifestado en otros videos que López Obrador es un aprendiz de dictador, porque ni siquiera llega a dictador. ¿Por qué? Pues porque no tiene la capacidad para nada. Él lo único que hace es hablar, y cree que con eso la gente tiene que hacerle caso a sus pendejadas. Y esto es un cinismo demasiado grave. Por ello es que yo le llamo alcahuete de los corruptos. En el caso de Sheinbaum, por ejemplo, ¿por qué sostiene a esa mujer como su principal aspirante a la presidencia de la República? Si es una mujer que no tiene ninguna capacidad intelectual, ni siquiera moral, le importan un comino que se hayan muerto en el último accidente una menor de edad y que hayan quedado heridos muchos ciudadanos. Y en ese panorama que nos pinta López Obrador, siempre es apoyar a los corruptos. En el caso reciente de Ricardo Mejía, que fue secretario de Seguridad, y el caso de Guadiana, un sinvergüenza corrupto, dueño de una carbonera en Coahuila, que dicen que es el responsable de la muerte de los últimos mineros que quedaron atrapados. Como supuestamente hubo una convención en Morena en la que el censor principal fue su presidente, un tal Mario Delgado, que es otro bribón sinvergüenza, le dieron el resultado favorable a Guadiana. Y como Ricardo Mejía, por dignidad, es algo que yo reconozco en ese funcionario, porque se sacudió a este dictadorcillo de pueblo y tenía el derecho de hacerlo, porque todo ciudadano tiene derecho a votar y ser votado. No es una concesión de López de otorgar o no otorgar permiso para participar en las lides políticas, en los puestos de la República y de los estados. Y este señor alcahuetea la corrupción, porque siempre está al lado de los corruptos. Y un presidente como López Obrador, solamente Santana, solamente Huerta, solamente los perversos y malvados presidentes que lo antecedieron, se compara este señor con ellos, porque no existe en la historia de México un personaje que sea tan contradictorio, tan analfabeta, en pocas palabras, porque analfabeta no significa solamente que no sepa leer y escribir,
Analfabeto es el que no sabe discernir la razón, el que no conoce la verdad. Y López Obrador está tapado, lo cierra la psique de conseguir el poder, de sentirse alabado como el Salvador de México. Este señor no está ubicado, este señor mete la pata cada rato. O sea que ya basta de tanto agravio a los mexicanos, a todos los corruptos les sirve de tapadera, y a los que tratamos de conseguir el bien de la comunidad nos trata de corruptos. Nosotros no aspiramos a ningún puesto político, y yo insisto en que para tapar el dinero a López, para que lo invierta en las campañas, porque lo va a desviar, son más de 8 billones de pesos, y es el momento de solicitar que intervenga la Auditoría Superior de la Federación, que le audite, que le fiscalice ese dinero, que haga las investigaciones, pero ya de a dónde o cómo maneja ese dinero, y que no se ajusta a lo presupuestado en la aprobación del Congreso. Yo creo que ya debemos de parar a este tipo. Este señor se cree sabelotodo, se cree el tenedor de la verdad absoluta, se cree Dios, y no exagero, porque a los ojos de López todos somos unos pendejos, y se equivoca, porque los mexicanos no somos alcahuetes de ningún sinvergüenza, y menos de López Obrador, y vamos a seguir insistiendo hasta que la sociedad entienda que este señor es un tartufo, es un falso, es un farsante, porque no está cumpliendo con la función para la que fue nombrada, porque protestó cumplir la Constitución, y lo que está haciendo es limpiarse con ella. ¿Habráse visto semejante impunidad en un presidente de la República? No es posible que sigamos soportando este tipo de personas. Insisto, cada vez que habla es para decir puras estupideces. Queda claro entonces que no está bien ubicado, que no conoce el artículo 3 de la Constitución, que habla lo puro pendejo. ¿Cómo es posible que diga que la universidad está incapacitada, como lo hizo, para emitir un juicio administrativo, desde luego, de que la tesis la plagió la señora Yasmín, no recuerdo el apellido, y que debe de hacerse un Yasmín Esquivel, si mal no recuerdo, y que tiene que concurrirse a las autoridades judiciales para que, previo el respeto a la libertad de audiencia, a ofrecer pruebas y defenderse, que se emite un juicio. Este señor está mal de la cabeza, o de plano pasó por la universidad de noche, porque tengo entendido que duró 14 años en una carrera de ciencias políticas, que eso no aporta nada a la sociedad, porque no es una carrera teórica, es una carrera política. Lo que él hacía, nada más que torciendo realmente el fin de la política, era un porro, era un fósil de la universidad. Es con consecuencia de que si no aprendió en la universidad, pues se está reflejando en sus actos de gobierno, que son puras barbaridades, y ya no lo aguantamos. Este señor ya de plano ya no sabe ni qué hacer, porque habla puras barbaridades, y los paleros que están en la mañanera le soportan. Yo no sé cómo no tienen dignidad esas gentes. Pues bien, el objeto era nada más ubicar a López, que no sabe nada de nada, que no sabe lo que dice el artículo 3 de la Constitución, que es la base de sustentabilidad de las universidades. Ni siquiera sabe el término de autonomía, porque la autonomía significa eso, que los entes públicos se deben de autogobernar, y son públicos, y no debe haber intervención de ninguna autoridad en sus decisiones, salvo lo que dice la ley orgánica de las universidades. Y esperemos que no siga con más sandeces, porque yo voy a salir a la palestra para ponerlo en su lugar, porque nadie lo pone en su lugar, nadie protesta, nadie dice nada, y es conveniente enfrentarse a ese monstruo, porque nos va a acabar la república. Muchas gracias.